Bienvenidos y bienvenidas a este video. En el video de hoy quiero hablar sobre un tema que hace rato tenía pensado y por fin he decidido, he tenido el tiempo y quiero hablar de este tema que es cómo superar tus miedos. Todos los seres humanos tenemos miedos, es normal tener miedo, de hecho es un sentimiento positivo, pero hasta cierta medida. El miedo nos hace correr si estamos en peligro, el miedo nos hace tomar acción en momentos en donde el cerebro y el cuerpo sienten que están en peligro. Pero ese miedo se puede convertir en ansiedad o en otros sentimientos cuando se convierten en miedos irracionales o le ponemos mucho cuidado a ese tipo de miedos. Hay unos miedos que son más comunes entre los seres humanos, como el miedo al fracaso, el miedo al éxito, el miedo a hacer el ridículo, y todos esos nos frenan a hacer cosas, nos frenan realmente a tomar acción, a cumplir metas, a lograr todo lo que queremos, porque pensamos que vamos a fracasar, porque pensamos que no somos suficientes, porque la gente se va a burlar de nosotros, o bueno, hay muchísimas razones. Así que bueno, hoy te voy a decir 5 puntos importantes para empezar a identificar, empezar a mirar y enfrentarte a tus miedos. Ese creo que es como el paso más difícil realmente. Si ya estás viendo este video, ya diste un paso y te felicito por eso, porque quiere decir que quieres superar tus miedos, pero no sabes cómo. Pero el primer paso es enfrentar, aceptar que tienes esos miedos, aceptar que te has frenado gracias a esos miedos y que realmente quieres superarlos y quieres seguir adelante. Entonces, el primer paso es súper básico y es primero identificar cuáles son tus miedos. Específicamente, ¿qué son esos miedos? A veces se pueden confundir los miedos, por ejemplo, yo hasta hace poco conocí el miedo al éxito y yo lo confundía con el miedo al fracaso. Entonces, identifica muy bien tus miedos, identifica y sé muy honesto, honesta contigo mismo para saber a qué le tienes miedo. Pueden ser miedos que para otras personas pueden ser muy bobos, muy nada que ver, pero para ti son importantes y eso es válido. Esto es un proceso súper personal, súper íntimo, así que identifica cuáles son tus miedos y cómo son esos miedos. El segundo punto es identificar la razón de esos miedos. ¿Por qué le tienes miedo a X cosa? ¿Por qué y desde qué momento o gracias a qué situación empezaste a tener ese miedo específico? Eso es muy importante porque de ahí se va a partir a empezar a confrontar esos miedos, a solucionarlos, a superarlos. Entonces es importante saber las razones. Todos tenemos razones de por qué le tememos a algo. Si quieres un ejemplo, en mi caso yo le tenía miedo al éxito. Tenía miedo a no saber manejar el éxito, lo que para mí es éxito. Entonces yo me frenaba a hacer cosas que yo quería hacer porque yo decía, ¿qué tal si esto ya se vuelve muy grande? ¿Qué tal si esto se sale de mis manos? No sé cómo manejarlo y me va a dar mucha ansiedad. Entonces esa era como la razón de por qué me frenaba tanto a hacer las cosas y me daba miedo o me daba pereza, que al final era miedo, empezar a hacer lo que yo quería. Tercer punto, es una actividad que a mí me sirvió muchísimo y es imaginar mi vida sin ese miedo. Cómo yo sería, cómo yo actuaría, cómo yo pensaría, cómo hacer esa imagen de alter ego, cómo sería esa persona, yo misma, pero sin ese miedo. Cómo me desarrollaría, cómo sería un día en la vida de esa persona que no tiene ese miedo. Con quién me relacionaría, a qué lugares iría, qué pensaría, cuál sería mi punto de vista frente a diferentes temas, qué pensaría de las demás personas que no tienen ese miedo. Y una pregunta muy importante es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Eso sirve mucho, sobre todo con el miedo a hacer el ridículo. A mí antes me daba pena absolutamente todo, pero después empecé a pensar, ¿qué es lo peor que puede pasar si yo subo un video a YouTube? ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo aplico a este trabajo? Y lo peor que puede pasar realmente es algo muy pequeño. Lo peor que puede pasar subiendo un video a YouTube es que no me guste, que nadie lo vea. ¿Y qué pasa con eso? Lo peor que puede pasar al aplicar a un trabajo es que me digan que no. ¿Y qué pasa con eso? La vida sigue, la vida continúa y no pasa nada. Entonces, piensa esa pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo hago esto, si yo me enfrento a esto? Cuarto punto, ya teniendo ese alter ego, esa otra persona que no tiene ese miedo, teniendo muy claro qué hace esa persona, cómo es esa persona,
empieza a convertirte en esa persona, porque esa persona es la que realmente tú quieres ser. Solamente que el miedo te está frenando un poco a ser esa persona. Pero entonces empieza poco a poco a convertirte en esa persona, a hacer acciones pequeñas. Por ejemplo, si yo le tenía miedo al éxito y de verdad quería empezar a subir videos en YouTube, empiezo por subir una historia a Instagram, que es algo muy pequeño, dura 24 horas y ya, no pasa nada. Ese tipo de actividades súper pequeñas, empezar poco a poco, ayudan muchísimo a irte convirtiendo en esa persona sin ese miedo. Y el quinto punto muy importante, y yo lo resalto mucho con este tipo de videos de lograr metas, superar miedos, etcétera, es no trabajes todos tus miedos al tiempo. Puede ser que tú sientas la necesidad de no, yo voy a trabajar todos los miedos, superarlos todo el tiempo para ser esa persona que quiero ser más rápido, pero eso no es así. Si tú empiezas a hacer todo el tiempo, al final va a ser menos efectivo, menos eficiente y te puedes frustrar mucho. Así que empieza poco a poco, uno por uno, actividad por actividad, y así te va a ir mucho mejor para superar tus miedos. Y bueno, espero este video te haya servido muchísimo y sea una información valiosa para ti y para tu vida. Recuerda que si no sabes cómo empezar en este camino del crecimiento personal, si tienes dificultad organizando tu vida, organizando tus metas, empezando en el camino del minimalismo, de la organización en general, yo ofrezco asesoría personalizada donde seremos tú y yo empezando en tu camino. Te voy a hacer un acompañamiento súper personal y si quieres más información puedes escribirme al correo que aparece en la descripción o me puedes dejar un mensaje en mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí. No olvides seguirme porque ando subiendo mucho contenido de diferentes temas que te van a servir muchísimo. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien que lo necesite. Nos vemos.